Luego de eso, bueno, tuve esta relación, fue siempre muy turbulenta. En un principio a mí me sirvió para estabilizarme, porque era como una ilusión que me ayudaba a olvidarme de todo lo que tenía aquí pegado y que me ayudaba también como impulso para seguir en lo académico, porque a mí lo académico era lo único que me empujaba para seguir adelante en mi vida. Pero yo estaba cojeando. Y la depresión fue tal que yo, bueno, me despertaba sin ganas de levantarme. Cada vez que terminaba los semestres me enfermaba siempre. Yo terminaba siempre después del primer semestre o del segundo semestre una semana en la cama enferma, con dolores musculares y con influenza, con amigdalitis, con laringitis, faringitis o lo que fuera. Entonces yo no vivía, yo no tenía vida. Y cuando pasó, bueno, yo recuerdo que durante toda la universidad yo siempre tuve estas ideas de, a partir de la depresión, tomar la ruta más fácil o la más rápida para dejar de sentir esta cuestión que uno tiene estancada y que a uno lo desespera porque no se calla con nada. Entonces, constantemente tenía esas sensaciones. Eso no me lo diagnosticaron porque yo en realidad nunca lo hablé directamente con la psicóloga. Yo siempre hubo cosas que yo nunca dije, pero, pero sí sabía que eran cosas que tenía que arreglar. Y si a mí me preguntan cómo lo hice para salir de eso, porque es súper difícil, sinceramente no lo sé. Bueno, estábamos hablando de lo que era la depresión. Como les dije, sinceramente no sé cómo salir de eso. Siento que de alguna manera fui guiada sin darme cuenta. También un poco de eso tenía que ver mi espíritu, ¿no? Mi forma de ser. Supongo que este sentido como de caer en estados de sobrevivencia y de tener que defenderme como pudiera funcionaron también en ese momento. Pero sí, lo que siento que me ayudó fue primero conocerme y segundo empezar a descubrir qué cosas me gustaban. Porque producto de que uno se empieza a conocer y al final yo, por ejemplo, me di cuenta de que no soy o blanco o negro. Yo más bien hoy en día me identifico como una persona relativista y existencialista. Más que nada porque siento que la vida es un constante cambio y la vida para mí también es un constante aprendizaje. Entonces, si uno considera esas dos cosas como importantes y centrales en la vida de alguien, no puede ser una persona intransigente que no está dispuesta a cambiar de opinión o que no está dispuesta a aprender o que no está dispuesta a evolucionar, porque muchas veces ciertos temas en la historia de la humanidad han sido demasiado dramáticos, pero con el tiempo, con los aprendizajes, con las investigaciones, todo ese tipo de cosas han ido cambiando. Y ya no todos los temas son tan intransigentes como para decir no, sí, en alguna circunstancia. Entonces, en este proceso de conocerme, con toda la inestabilidad, con todo el ruido interno que yo tenía, que no paraba, porque yo diría que hasta los 23 años, no, como hasta los 25, 26, mi mente en realidad nunca se cayó. Entonces, el aprender a conocerme a mí me ayudó a empezar a sentir qué era lo que yo quería hacer. Por ejemplo, en los cursos que quería tomar. Por ejemplo, yo decía, no sé, siento curiosidad por la filosofía, siempre me ha gustado y en el colegio siempre me fue muy bien. Entonces dije, voy a tomar un curso de filosofía y vamos a ver qué perspectiva me entregan y con la que si es que me puedo nutrir o no con eso. O si es que discrepo, o si es que estoy de acuerdo, en ese tipo de cosas. Otra cosa que me ayudó fue producto de esto mismo, de querer entender sobre todo el tema psicológico. Me puse a leer. Al principio me costó mucho concentrarme en un libro y generar el hábito, porque significa que tú silencias tu interior y le prestas atención a la historia. Y esto se supone que no eres tú el principal, sino que es la historia del libro o lo que te quiere enseñar.
Pero tu mente de repente se te va y te dice, me duele aquí. O se te va y te dice, somos poco, no tenemos valor. Y empieza a aparecer esos fantasmas y esas cosas que te torturan internamente. Y es, por un lado, es bueno escucharlas, pero también hay que saber callarlas. Em, Lamentablemente, hay una característica que tenemos todos inherente y es que todos tenemos ego. Y el ego nos ayuda a mantenernos en vida, sobrevivir, digamos, a las experiencias, porque el ego es más que nada todo lo que nosotros conocemos. Entonces el ego es, no sé, pues tu temperamento cuando ocurren tal y tal cosa, que tú sabes que cuando ocurren de esa manera, tú vas a reaccionar de esta manera. Entonces el ego es como cómo tú te expresas en el medio dependiendo de las habilidades que desarrollaste en determinado momento. Pero el ego también nos mantiene en nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque de nuevo, actúa siempre desde lo que ya conocemos. Entonces, cuando tú estás en una dinámica, por ejemplo, de la depresión, que tú constantemente te estás diciendo o sientes que algo te está diciendo, no vales la pena, eh, eres un estorbo, eh, siempre vas a ser fea, no vale, no mereces nada, te mereces sentir culpa porque tú hiciste esto y esto y esto. Y aunque no haya razón, tú te mereces sentir culpa porque es lo único que en la vida te ha mostrado. Y entonces, esos pensamientos siempre surgen. Y eso aparece porque tu ego quiere mantenerte en una zona de confort para mantenerte con vida, ¿sí? Y eso surge porque nosotros estamos en situaciones en las que sentimos que nuestro estado tiene que ser de alerta, de sobrevivencia. Una de las cosas que yo tuve que aprender en todo este proceso fue a enseñarle a mi cuerpo que yo ya había salido del estrés y la ansiedad y que ya no estaba en modo supervivencia. ¿Cómo lo hice? Empezando a hacer lo que no me gustaba, que era, por ejemplo, caminar lento en la calle. Yo soy una persona alta, entonces suelo dar pasos largos y generalmente termino pillando a la gente que va delante mío. Y entonces internamente me pongo a pensar porque digo, puta, la persona lenta, weón, me está estorbando el camino. Y no, o sea, ella está yendo a su ritmo, yo estoy yendo al mío y no tiene por qué haber conflicto o una rabia interna de que alguien se te cruce. El que está caminando más rápido eres tú. Entonces me empecé a dar cuenta de esos pequeños detalles. Por ejemplo, ¿qué me produce ansiedad a mí o qué me produce, no sé, estrés y me hace sentir la pena de nuevo acá? ¿Qué me lo gatilla después de haber salido con la psicóloga? ¿Qué me gatilla esa pena? Por ejemplo, tener a una persona, como en ese caso tenía esa relación, que sentía que le hacía como acallaba mis heridas, pero por el otro me estallaba toda la ansiedad por esta cuestión de que ya yo no voy a estar y era tan trágico, tan dramático. Entonces me tenía en un así, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y esa cuestión a mí me empezó a pasar la cuenta. ¿Pero por qué? Porque me empezó a colmar la paciencia. Yo decía, yo estoy tratando de hacer el esfuerzo de ser una mejor persona, de salir de donde estaba en el colegio, para empezar a meterme ahora en una dinámica en la que dependo de él. O sea, esas situaciones empezaron como a chocar. Entonces, o sea, lo trato con mucho cuidado y de hecho lo puedo desarrollar después porque mi idea, obviamente, con estos videos es plantar mi historia, pero también tomar de las cosas que yo les he planteado, tratar de acordarme de qué fui haciendo paso a paso para poder salir. Como un ejemplo, recuerden, yo no sustituyo nada médico, ni una terapia, ni nada, pero sí para tratar de meterles el bichito de que uno, sea el proceso que esté viviendo, cualquiera que sea, lo más difícil, pero lo más responsable de hacer es ser consciente todo el tiempo de lo que te está pasando. Y si hay una habilidad que valoro mucho es eh, el interpelarse a uno mismo. Con cada cosa que pase, yo sé que es agotador, pero si ustedes no se habitúan, no se acostumbran
hacerse cargo de ustedes mismos, nadie va a venir a hacerse cargo de ustedes. Y la persona que se haga cargo de ustedes, porque ustedes se lo permiten, va a hacer con ustedes lo que ellos quieran, ¿sí? Entonces, piensen bien si quieren seguir permitiendo que otra persona haga con ustedes lo que ellos quieren versus hacerse cargo de ustedes, que puede que sea doloroso, pero en algún momento van a poder soltar todo. Se puede. Yo estuve ahí. Yo tuve depresión. Yo sufrí bullying psicológico. Yo tuve problemas de autoestima. Yo tuve muchas cosas al mismo tiempo. Yo siempre sentí que era como una bola de nieve que avanzaba, avanzaba y nadie la frenaba, internamente hablando, porque externamente yo siempre disimulé. Siempre he sabido fingir que estoy bien frente a todo el mundo. En general, casi nadie se da cuenta de cuando yo estoy mal. Y las veces que he intentado plantear un problema, lo he hecho cuando ya tengo la solución. Entonces, muchas veces me he traído igual conflictos con ciertas personas porque desde su historia intentan proponerme soluciones o imponérmelas en ciertas situaciones, pero yo en realidad no estoy, y ahí es como un error de comunicación, yo no estoy contándolo para que me entreguen una solución o me entreguen su opinión. Yo siempre he dicho que yo lo que necesitaba siempre era alguien que me escuchara y no me juzgara, y que por último me dijera, vamos a ir viendo con el tiempo cómo lo solucionamos, ¿me entienden? Pero no está esa empatía en nadie. Ya, yo diría que en nadie. Y la empatía es algo que se cultiva. ¿Se cultiva cómo? Para mí, hasta que las cosas no le pasan a la gente no sabe ser empática con el entorno. Entonces, yo lamentablemente creo que yo valoro mucho las experiencias dolorosas, a pesar de que a mí las experiencias dolorosas son lo peor para mí, porque yo sí he caído en hoyos profundos, de los que sí me saqué yo sola, con ayuda obviamente y poniendo mi impulso para seguir en la vida en otras cosas externas que me obligaran a moverme, que esa es otra cosa, por ejemplo, para poder salir de la depresión si es que realmente quieren, eh, es tratar de forzarte a encontrar algo que te obligue a moverte. Por ejemplo, encontrar o inventarte, sana obviamente, una necesidad sana de otra persona, que alguien dependa de ti. Por ejemplo, que tengas un hermanito o una hermanita. Que tu relación con tus papás puede estar hecha añicos, pero hay alguien al que sí le importa. Tu perrito. Eh, no sé, replantearte la vida hacia atrás y recordar que tú cuando chico querías ser millonario y querías ser muy exitoso. Y entonces tratar de que impregnarte de la emoción de ese momento, de lo que deseabas y cómo lo deseabas, y tratar de que eso sea tu motor. Lamentablemente, se los digo en serio, para salir de todos los problemas que hay emocionales se requiere mucha voluntad. Requiere que ustedes se hagan responsables de. Y eso duele, eso cuesta, eso cansa, ¿sí? Yo siempre me imaginé que estuve todos estos años, hasta mis 23 años, arrastrando una mochila que me pesaba y que ni siquiera servía con soltarla porque seguía ahí, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hice? Como les dije, empecé a descubrir cosas que me gustaban. Por ejemplo, me empezó a permitir hacer cursos, aunque no me sirvieran de nada, pero cursos que a mí me llamaran la atención. Empecé a leer y empecé a adecuar y a domesticar mi mente de que cuando yo leyera, lo importante es poner atención en el libro. ¿Por qué? Porque parte de las crisis de pánico que ocurren es porque uno, a pesar de que está en el presente, su mente está en el futuro, en el pasado, en cualquier lado, menos donde estás ahí. Y entonces chocan tus dos realidades. Estás en el futuro versus esta, no chocan, se enredan y ¡pum!, te da la crisis. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hice? Yo tuve la suerte eh, de haber caído en buen tiempo en en unos cursos de arte y recordé que yo siempre sentí admiración por la gente que iba a ver exposiciones a los museos y empecé a meterme en eso. Y entonces yo, por ejemplo, había días en los que salía temprano, estaba agotada y lo que fuera, pero me iba a una exposición al Museo del el Centro Cultural de la Moneda, al Museo de Bellas Artes, algún museo que esté por allá por Providencia. Buscaba exposiciones en las que no fueran muy
aglomeradas, obviamente, pero sobre todo no por el tema de que me fuera a dar una crisis, sino que porque yo quería tener el tiempo para admirar las obras, para dejarme interpelar y ver qué pasaba. En la Católica también hacían muchas exposiciones, en el GAM, entonces hay muchos lugares donde ir. El Museo de los Derechos Humanos, el Museo de Historia Natural, hay muchos. Entonces yo empecé a hacer eso, empecé a moverme sola y la verdad es que salía renovada de esas situaciones. Yo iba con mucha carga emocional, sintiéndome muy pesada y después cuando salía como con un borrón de memoria. Yo realmente salía de las exposiciones, me sentaba a ver las exposiciones, no me gusta generalmente salir estas cosas con alguien porque a mí me hablan y entonces no me puedo concentrar, pero a mí lo que me gusta es sentarme, concentrar y mirar, sin ninguna expectativa, mirar todo y de repente quedarme en alguna que me haya llamado la atención. Y sin ninguna expectativa, dejar que eso me interpele y yo decir qué es lo que opino de eso que me está interpelando. Por ejemplo, una vez me pasó que fui al Museo de Bellas Artes y había una exposición que era sobre las estaciones del año, creo. Pero yo siempre entro a las salas sin mirar la información y prefiero ver lo que hay y ver qué me interpela y después buscar el nombre y decir por qué me interpeló. Yo prefiero más como el tema emocional, más que, aunque no sepa dar la explicación, pero dejarme interpelar más por la obra que por el texto que sale. Y claro, pues y estuve, desde que entré, estuve con que veía el marco de una de las exposiciones en las paredes, lo veía todo el rato, y de repente me puse de espalda y lo quise ignorar adrede porque dije, si me está llamando es por algo, pero quiero disfrutar lo otro también, porque me voy a quedar mucho tiempo pegada en ese. Entonces estuve así, no sé qué, y de repente empecé a sentir desde la espalda, sentía que algo me decía como, a mí, mírame a mí, volteate, es acá, es acá, es acá. Entonces seguí, y entonces eso es como, yo igual lo asocio un poco a mi ansiedad de decir, es que es allá, anda a ver allá, y ahora allá, y no sé qué. No, dije yo, domesticándome. No, yo estoy aquí y no se me va a arrancar la moto. Estoy aquí y voy a ver lo que yo quiero ver conscientemente. Y al otro le voy a dedicar el mismo tiempo o más, pero en su debido momento. Entonces yo misma me empecé a hablar y a ponerme límites a mí misma y a mi mente, porque la mente se tiene que domesticar. Si no, la mente dice barbaridades. Entonces seguí mirando hasta que llegué a la hora. Y sin mentirles, puedo creer que yo creo que pasé unos 10 minutos pegada en esa hora y la miraba. Y empecé a sentir una paz. La miré, estuve todo el rato parada y estaba cansada. Y llegué ahí y es como que la miré y estaba así absorta mirando. Y sentía como que me abducía la obra y es como que y me quedaba así tranquila y sentía que y sentía ganas de sonreír y me sentía bien. Y dice, ¿qué onda? ¿Qué es esta obra? Dije yo cuando ya desperté, porque entró más gente. Fue como, ¿qué es esto? Dije yo. Y miré, le tomé la foto y dije, ¿por qué me interpelaste tanto? Y fui a ver la cuestión de la información. Y claro, po, la obra, el cuadro en el que yo me quedé pegada, estaba representando la etapa de invierno. Y yo por defecto siempre he amado el invierno. Siempre, entre todas las estaciones, yo prefiero el invierno. Me gustan los días nublados, me gusta la lluvia, me gusta el viento, los temporales. Entonces fue como que cuando vi el texto informativo de la obra, no paré de reírme en todo el día. Y yo dije, algo estoy haciendo bien porque al menos estoy alineada con mi corazón y mi corazón me dijo qué obra era la que me estaba gustando, cuál era la que me iba a gustar sin yo saber, sin ser literalmente que te digan, allá está la obra invierno, allá está la obra, y tú vas dirigido. No, yo fui a ciegas, partí la sala al revés, más encima porque todos venían en sentido contrario a mí, la partí al revés y llegué a la obra que me gustaba, que era la última. ¿A qué trato de referir con esto? Está bien que nosotros hagamos cosas que están normalmente establecidas y que haya un proceder a lo largo de nuestra vida. Pero si ustedes no se permiten ser libres, si ustedes no se permiten
seguir esa intuición, seguir esa voz y ser un poquito desordenados y no obedecer tanto las reglas, créanme que se van a liberar de muchas cosas, porque yo creo que gran parte de que mucha gente tenga problemas de salud mental, más allá de que hay, obviamente los casos son todos distintos, pero en general lo que veo es que no se permiten ser ustedes mismos, no se permiten ser libres, de hecho, porque puedes no ser tú mismo, pero al menos decir que cuando tú estás solo, vaya a hacer cualquier cosa porque nadie te está mirando. Y tú decir, no, es que de todas formas nadie puede saber que yo salí sola al cine, porque si voy sola al cine me van a criticar. Yo voy sola al cine, yo voy sola al museo, yo voy sola de compras. Prefiero andar yo sola porque son momentos y espacios para mí para estar conmigo. Yo los convertí en eso. ¿Me entienden? Yo voy a lugares y almuerzo sola. Y hoy en día, a diferencia de la Paulina que está en el colegio, hoy en día yo valoro más que nadie mi soledad. Y no la transo con nadie tampoco. Soy una persona que prefiere, o más bien que también necesita estar sola para poder recargar energía, porque yo soy una persona igual introvertida, como les dije. Y a los introvertidos nos cuesta estar en temas sociales. O sea, tenemos una energía limitada. Y a mí se me agota muy rápido. Entonces, cuando yo necesito recargar o tener energía, que usualmente le digo a la gente que me conoce como para tolerar a otra gente y la energía de otra gente, yo necesito estar sola y recargarme y hacer algo que yo quiero hacer sola, en mi espacio. No digo que la soledad sea la solución, porque todos somos distintos y hay personas extrovertidas que también tienen depresión y no saben estar solas y que estar solos les asusta mucho. Tienen que buscar otra forma. Por ejemplo, encontrar a alguien con quien puedan hablar, pero plantear bien, porque no siempre uno da con una persona que esté dispuesta a escucharte y ayudarte a canalizar eso con el solo hecho de decir que está ahí. Entonces, comunicación efectiva. Atreverse a buscar a alguien con el que puedan hablar y decirle, no necesito que me digas qué hacer. Yo lo único que necesito es vaciarme y saber qué me contiene, nada más. Otra forma, escribir. Agarran una hoja, lo que sea, y escriban toda la caga que tengan dentro. Siento rabia por esto, siento pena por esto y lloro y he llorado toda mi vida y no lo logro superar y quiero superarlo y lo queman. Un deseo que se va al universo y el universo se los puede devolver. Se los va a devolver. Mientras ustedes hagan comunicación efectiva, y esto aquí tiene que ver el tema de la manifestación también, si hacen comunicación efectiva, el universo los va a escuchar y les va a devolver eso. ¿Sí? Hay muchos otros trabajos que tienen que ver con la manifestación. Ya no es así de fácil porque no solo basta con decirlo, con escribirlo y quemarlo, tiene que haber una coherencia con lo que ustedes sienten y con lo que creen. Si esto no está alineado, si tú realmente alguien te dice, tú crees que si tú escribes en ese papel, quiero sanarme, te vas a sanar, si tu primera respuesta interna es no, entonces tú no estás alineado y no se te va a cumplir. Porque como es adentro, es afuera. Lo más importante en la manifestación es la certeza de que las cosas que tú deseas van a ocurrir, no importa cómo, no importa cuánto se demore, pero que van a ocurrir, que tú lo puedes tener. Si tú piensas que es posible para ti, entonces esas cosas en dado momento van a llegar. Una de las cosas que se nos piden es, aparte de tener certeza, es tener fe, ser constantes, creer que es posible a través de la certeza, pero también porque acostumbraste tu mente, porque para ti es normal decir, es que yo sí yo sí tengo mi auto, porque yo hice el curso, porque para mí sí existe esa posibilidad, porque yo tengo habilidades para tener un auto, ¿por qué no voy a querer tener un auto? Así como lo llevan a lo que es un auto, llévenlo a todos sus deseos, a todos los sueños que tengan, pero tienen que partir primero enseñándole a su mente de que eso es posible. Mientras ustedes sigan dudando o la primera respuesta sea negativa a su sueño, entonces ustedes no están alineados. Uh-huh. Parte para trabajar eso es repetir constantemente en positivo, afirmativo, como que ya lo tienes, escribirlo, hacer el método Tesla, pero si no hay alineación, el universo al final no te va a bypassear.
no te va a pescar. Todo depende de nosotros, lamentablemente. Y por eso les digo que salir de la depresión no es fácil. Yo empecé a buscar cosas como loca para hacer, pero porque el hecho de tener estas ideas que surgen de la depresión, no lo quiero decir directamente, pero que surgen de la depresión, eh, a mí me empujaron a descubrir una característica mía que para mí es intransable. Lo descubrí en el camino. No lo voy a decir porque obviamente yo en mi parte lógica y racional tengo una visión de las cosas y en mi parte emocional tengo otra postura. Es como extraño, pero es como siendo fríos y objetivos, esto significa esto, ¿cierto? Pero siendo emocional y subjetiva, esto tiene estos matices y entonces por lo tanto hay un rango de posibilidades en los cuales uno puede responder y que se permite, porque nosotros somos seres con derecho y por lo tanto tenemos esa habilidad, ¿ya? Ese permiso, digamos. Entonces, yo entendía ambos puntos de vista míos sobre determinado tema. Lo entendía desde la versión lógica, lo entendía desde la versión emocional. Y de eso descubrí que tenía un valor, se le dicen valores, creo, que eso estaba innato en mí que no sabía y que creo que también me ha ayudado a tener coraje a lo largo de mi vida. Y ese yo sentía que yo no lo podía transar. Por muchas cosas, por las expectativas de mi familia, por las propias expectativas mías, por el qué dirán, incluso que uno puede decir que esté mal estar pensando en qué dirán, pero a mí me sirvió de impulso para reforzar la idea de no llegar a eso después de tener depresión, teniendo depresión. Y siempre me dije, tiene que haber otra forma, tiene que haber otra forma y siempre pensé en que yo no estoy sufriendo esto en vano. Eh, Pueden haber miles de razones que sean más importantes de las que les voy a decir, pero lo más importante para ustedes, para empezar a afirmarse y salir de donde están, es decir, esto se supone, nosotros vinimos a la Tierra a aprender, a evolucionar y a irnos mejor de cómo llegamos. Si tú tienes una experiencia que lo quieras o no te va a enseñar, si tú no la aceptas y no sacas lo mejor de esa experiencia, entonces tú no estás evolucionando. Si no quieres evolucionar, es tu derecho. Pero si tú haces el trabajo de analizarlo y dices, yo no estoy avanzando porque no me atrevo a enfrentarlo, ¿qué podría hacer para sentirme más seguro de enfrentarlo? Buscar un psicólogo, buscar personas que hayan vivido experiencias parecidas, buscar tu hobby, leer. Hoy en día hay accesibilidad de libros y de papers en los que uno puede buscar casos de investigaciones psicológicas de gente que haya tenido tal patrón, X patrón, y tratar de, obviamente, siempre mirándolo con perspectiva y siempre siendo responsable de sus actos. Ustedes tienen que buscar hacer algo que les haga bien, ¿sí? No buscar más cosas como para buscar ideas, ¿ya? Y si lo hacen, en realidad es su derecho y es su responsabilidad, pero empezar a hurguetear en todo esto para poder salir, para después llegar a la conclusión de que simplemente no quieres hacer nada y quieres cortar, es como, no, o sea, tienen que estar seguros. ¿Qué otra cosa hice? Empecé a descargar música que me gustaba. Ya no empecé a sentir vergüenza porque yo escucho todo tipo de música, todo, todo, todo. Yo no tengo un estilo definido de música. Y a mí si la música yo la escucho en la radio y me interpela y me encanta, yo la busco y la descargo y la tengo en mi lista de música. No me cierro opciones, o sea, te decir, ay no, yo soy metalero y solo escucho metal. Ay no, yo soy K-popero y entonces full cruz al reggaetón. No, o sea, cada quien encuentra, por eso está la libertad de expresión, cada quien encuentra con qué identificarse y hasta ahí. Bien, ¿qué otra cosa más hice? Para mí la más importante fue, y esto fue algo que hice de manera innata, fue para mí estar en contacto con la naturaleza. Eso a mí me ayudó a enraizar. No tenía idea de lo que era enraizar y lo hice por primera vez eh,
como un proceso importante en mi curación en el 2018. Em, entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo, como les dije, yo en el 2018 terminé mi relación por esa persona y yo me cerré absolutamente a cualquier tipo de expresión de cariño. Yo no quería nada con nada del mundo. Estuve 2 meses así. em, y me empecé a dar cuenta porque yo solía generalmente ser muy amable, yo le cedía el asiento a la gente adulta mayor en el transporte, ayudaba a la gente a subir en la micro o bajar, a los no videntes, y solía mucho de ser de tocar a los perritos que me encontraba en el camino o a los gatitos. Y yo empecé a dejar de hacer todo eso. Y en algún momento me topé con un perrito entrando al campus y yo dije, perro de, quítate de mi camino. Esa fue mi respuesta innata, internamente. Y cuando pasé al perro ese yo lo había visto antes, lo había estado en varias clases en las que yo participaba de física o de química, entonces ya lo había visto y él me había reconocido. Y como yo lo pasé de largo, fue como que el perrito quedó así, no se dio cuenta y me quedó mirando nomás. Y ahí fue como que yo pasé, pero el hecho de haberlo pasado, algo hizo clic en mí. Y eso fue a los 2 meses, porque yo terminé en marzo y en mayo recién me saqué todo eso. Estuve muy enojada con el mundo, aislada de todo. Y cuando sentí como el contacto con el perro una vez que pasé, fue como, no, 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 para. ¿Qué demonios te está pasando? Porque tú nunca habías hecho algo así, mucho menos con un animal que no tiene la culpa. Y ahí fue como que algo dentro de mí realmente sintió miedo. Yo sentí miedo de mí misma y de lo que me estaba convirtiendo por culpa del dolor que sentía. Y yo dije, no puede ser que esta persona, inclusive al no estar en mi vida, haya provocado tanto que siga cambiando incluso mi vida en el peor sentido que pudo haber cambiado. Logró sacar, producto de cómo pasaron las cosas, sacó lo peor de mí. Entonces, yo me sentía dolida y quizás se justificaba, pero yo realmente me asusté de mí misma. Y fue como, no, yo no voy a dejar que una persona me transforme a ese punto. Y me acuerdo que me bajé Tinder y empecé a salir con gente. Salí una pura vez con las personas, pero salí con mucha gente. Salí y empecé a socializar de nuevo. Porque dije, no puedo aislarme, más que yo ya a esa altura, 2018, yo ya me había distanciado de las compañeras de clase porque como cada una va a su ritmo, una avanzó mucho más rápido y se tituló de hecho antes que nosotras, otra venía como que avanzaba y retrocedía y yo estaba ahí en el medio. Entonces yo empecé a quedar sola y empecé a sacar mi carrera sola, tenía clases sola y aparte que como empecé a escoger otros cursos, entonces me distancié. Así que se me olvidó lo que estaba hablando. Sí, pues estaba sola, me distancié porque estaba sola. Y entonces empecé a salir con gente, pues no estaba interaccionando con nadie. Salía a los recreos y me ponía a estudiar al tiro para no tener que llegar a estudiar a mi casa, porque igual con el transporte te perdía horas, entonces estaba full preocupada de la universidad. Y entonces estaba ignorando al mundo por completo. Y cuando tenía que hacer trabajo me molestaba mucho, se me apretaba la guata, me enojaba y yo decía, pero ¿por qué no pueden ser solos? Y me costaba mucho socializar. Pero esa vez con el perro fue como mi punto de quiebre y empecé a salir con gente de nuevo. Empecé a salir, a salir, a salir, hasta que en julio, sí, porque empecé en mayo, junio, julio, sí, en julio casi agosto, conocí a una persona que es como el típico estereotipo, también lo conocí por Tinder, el típico estereotipo de este cabro que es tatuado, que tiene moto y que, claro, que es pseudo independiente y que es rebelde y no sé qué, ya conocí a este tipo. Eh, y es una persona que era inestable emocionalmente, para variar. Em, había intentado lo mismo, tenía depresión, estaba con cuestiones psiquiátricas, tenía la misma edad que yo, teníamos 22 y él ya se había casado porque la pareja con la mamá de su hija era religiosa, que no sé si cristiana, entonces le exigían el matrimonio y la niña más encima quedó embarazada. Entonces estaban casados y no sé qué, se estaban divorciando y la chica iba y venía con él, iba y venía, iba y venía. Y en ese iba y venir caí yo al medio. Me coqueteaba constantemente, iba y venía, me sacaba su cuestión inestable y todo. Yo para el segundo semestre de ese año, yo estaba haciendo mi segunda práctica profesional y estaba trabajando en un museo, que tuve la suerte de que tenía parque alrededor. Entonces yo empecé de a poco a salir, primero me empecé a tratar de meterme con la gente que estaba a mi alrededor, pero ya después me empecé a almorzar sola.
Y llegaba temprano para estar un rato en el parque, después almorzaba en el parque y de ahí me iba y estaba un rato en el parque. Entonces, porque me daba tranquilidad, aparte que el parque no estaba tan lleno. Entonces yo empecé como a hacer esa cuestión sola. Llegó estaba con este chico, estaba empezando todo y me empezó a generar inestabilidad. ¿Por qué? Porque a veces me hablaba, otras veces no. Bueno, una de las cosas y esa es otra cosa que quería puntualizar y se me olvidó. En la relación que tuve, yo generé adicción al teléfono. Estaba muy adicta a las redes sociales. En esa época yo solo tenía Facebook y estaba recién partiendo Instagram, entonces no eran tantas redes sociales al mismo tiempo, pero sí era muy adicta a Facebook. Y cada vez que el teléfono me sonaba, yo estaba pendiente, y eso podía cambiar mi día para bien o para mal. Traté de dejar eso, solté el teléfono, me traté de desintoxicar en esos meses y con él volví a caer, pero esta vez caí por WhatsApp. Estaba pendiente del WhatsApp todo el rato. Estaba revisando que si se había conectado o no, que si había visto mi mensaje o no, y así. Entonces empecé a caer en esa cuestión súper rápido y el tipo me tenía para ir y venir todo el rato. Entonces me empezó a generar mucha inestabilidad y él era muy inestable y muy depresivo y su energía se me pegó, me mimeticé con él y me sentía muy mal. Entonces me empecé a desestabilizar. Obviamente yo no había hecho ningún trabajo de crecimiento luego de la ruptura que tuve. Yo simplemente lo cerré, lo bloqueé y para mí ya no existe en mi historia. No me dediqué ese año a limpiar nada. Entonces como que sobre la misma fui haciendo cuestiones parche. De hecho, ese año yo no fui a ninguna exposición, no hice ninguna de las cuestiones que yo ya les conté. Eh, Porque estaba me enojaba, molesta y no quería hacer nada con nada. A pesar de que salía con gente y todo, no quería sentirme interpelada emocionalmente. Yo me cerré, ¿no? En los museos me hacen eso, la naturaleza hace eso, entonces, y cuando salía a almorzar o estaba en el parque, yo trataba de no pensar. Me metía al teléfono y así. Entonces no, tampoco lo disfrutaba mucho, más que la tranquilidad de estar en un parque, que es rico, que a diferencia que en la ciudad que salía y puro cemento y no tenía donde sentar. Entonces, este chico me generó tal inestabilidad, ansiedad y estrés que yo empecé tenía tanta ansiedad que yo empecé a llorar de la pura desesperación porque no sabía cómo canalizar lo que me estaba provocando. Y lo que pasó fue que yo llegué a contar, porque claro, yo estaba trabajando y estaba en el museo, estaba trabajando y atrás mío estaba el baño. Entonces yo estaba trabajando así, y de repente me venía esa cuestión que me iba. Y yo me paraba, salía corriendo, me iba al baño y lloraba, lloraba. Más encima, lloraba en mute, pero llegaba a sollozar. De la desesperación porque no estaba sabiendo cómo controlar el tema amoroso. ¿Ya? Y porque estaba condicionando, decía yo no soy lo suficiente, porque claro, quiere seguir volviendo con su ex, pero después me busca y después se va y así, ¿no? Entonces tenía toda una mezcolanza de cosas y con una persona que estaba recién conociendo, o sea, no, a diferencia de otro que tuve 4 años con uno, con este me pasó todo en 3 meses. Entonces, yo llegué a llorar 9 veces en un día de la ansiedad que él me provocaba, que yo le permitía que me provocara, porque yo estaba interpretando también sus mensajes de la manera que yo quería y me estaba ilusionando como yo quería, porque solo quería salir del tema, olvidarme del otro y tener a alguien que realmente me quisiera. Entonces era como, pero está siendo falsa, po. Porque primero tenía una molestia, hay algo que no ha sanado y ya querí volver a sentir algo para que esa persona te ayude a dejar de sentir lo que estaba sintiendo por la otra. Y eso no, primero no está bien y segundo no te va a funcionar. Porque es puro cinismo, estás fingiendo todo el tiempo, no estás siendo honesta ni contigo misma. Entonces, esta persona me produjo esa inestabilidad, fue desde agosto hasta octubre, hasta que llegó un punto en el que realmente yo llegué a contar las 9 veces, creo que esa vez debe haber sido la que más lloré y fue como no puede ser. Otra vez me está pasando que otra persona hace conmigo lo que quiere y porque yo lo permito. Entonces, no sé cómo fue lo que hice, pero me autodesafié a ver cuánto tiempo podía pasar sin llorar. Puede sonar así de ridículo, pero me desafié en eso. Dije, ¿cuánto tiempo puedes pasar sin llorar? Y que la próxima vez que llores, tiene que ser porque realmente sientes pena, porque yo no sentía pena, yo solo sentía que algo me inundaba y que quería salir corriendo, y la única forma de canalizar era llorar y botar esa cuestión. Entonces yo no estaba sintiendo pena de verdad, yo simplemente él me estaba recordando la ansiedad, el estrés constante que yo viví de mi otra relación y que no la había limpiado, no la había sacado ni me había dado el espacio tampoco, porque yo llevé el extremo el querer estar sola y bloquear al mundo.
Y en realidad cuando uno termina una relación uno tiene que estar solo y con uno mismo, pero el mundo sigue funcionando a tu alrededor. Que tú te aísles o no es otra cosa, pero bloquear al mundo emocionalmente, a todos, a todos, a todos, a todos, mirar feo a todo el mundo y no querer ser amable con nadie por culpa de una persona no está bien. Entonces, esa vez fue que me desafié y dije ya no más. Dije no quiero saber nada de él, nada de él, voy a cortar. Y al final empecé a dejar, dije no puede ser que me vuelva adicta al teléfono de nuevo. Y lo que empecé a hacer es dejar ver el teléfono conectado. Primero lo empecé a desconectar para estar al menos 1 o 2 días sin saber nada de él, sin mirar el teléfono, sin nada. Me conectaba solo al almuerzo. Después empecé a dejar el teléfono conectado, pero ver que me llegaban sus mensajes. Y empecé a decir, no, no contestes, no contestes. No puede tener más poder un teléfono o un tono o un mensaje de él que lo que te hace bien a ti. Entonces me empecé a hablar así de manera innata y seguí hasta que dejé que se enfriara la cosa. Y hablamos por última vez como en diciembre y seguía tentándome, diciendo, vámonos, ven para acá, ven para allá, júntate conmigo. Y yo no, y se dejé de responderle. Y hasta que ya intentó por una última vez y ya después no hablamos más.